Quiero empezar este video editorial haciendo una pregunta. ¿Cómo podemos confiar en que cada uno de nosotros no va a perder su libertad individual si el propio presidente Alberto Fernández perdió su propia libertad individual al momento en el que sucumbió a los pedidos de quien hoy es su vicepresidenta, Cristina Elizabeth Fernández, para ocupar el sillón de Rivadavia? Es necesario rememorar que Alberto Fernández durante una década se la pasó despotricando contra la expresidenta en cualquier micrófono que le ponían adelante. Me fui del gobierno, a mí no me echaron del gobierno. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumuló un solo peso más de reservas, sino que se está gastando las reservas del central. Lo que era perverso para en otros tiempos se convierte en valioso ahora. Era perversa la reelección de Menem y es buena la reelección de Cristina. ¿Por qué? Era perversa la corrupción menemista y no es perversa esta corrupción revolucionaria. El peronismo fue conservador con Luder, fue neoliberal con Menem, fue conservador popular con Duhalde, fue progresista con Kirchner y fue patético con Cristina. Ya a esta altura debería definir qué quiere ser y a quién quiere representar. En verdad lo que ella quisiera y cree que es una ventaja es ser funcionario público y no presentar declaraciones juradas y que nadie te investigue. Yo estoy dispuesto a debatir cualquier cosa, lo que no estoy dispuesto es a obedecer porque yo hago política, no estoy en un cuartel. He sido muy condescendiente, lo que no soy es un estúpido. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Es definitivamente un mal gobierno. Toda su acción institucional es deplorable. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes. Lo que inició con la llamada democratización de la justicia. Todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable. La muerte de Nisman es deplorable. La no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso. Cuando Cristina se va, en el discurso de la plaza, impactante, mucha gente dice, dejamos un país funcionando, 30% de inflación, dejamos un país incluido, 30% de pobreza. Cuando dice esto la Presidenta, ¿lo cree o está actuando políticamente? No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Cristina llegó a decir que Alemania está más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que el cepo no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. ¿Y eso qué es? No, eso es negación, es un gesto de negación, es una negación terca, por momentos absurda. Desde ese momento en adelante, y tras su propia pérdida de la libertad, Alberto Fernández junto a una gran parte de sus funcionarios se dedicaron a hacer que la ciudadanía argentina pierda su derecho a la libertad individual. Hay hechos concretos que dan a entender que la libertad de expresión, por ejemplo, se viene perdiendo. El caso de la denuncia que presentó la presidenta de la Asociación de Víctimas de Trolls, Gentalina Palazzini, contra los economistas Javier Milei y Miguel Bogiano por presuntamente instigar a cometer delitos por haber convocado a través de las redes sociales a participar de la famosa marcha de los barbijos que fue realizada el pasado 7 de mayo, da cuenta de ello. Pero además, el ciberpatrullaje que lleva adelante la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, es otra muestra cabal sobre el poder que se intenta detentar sobre los usuarios de las redes sociales. Ni hablar de la aplicación Cuidar, la cual el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quiso imponer con obligatoriedad y que después tuvo que retroceder por las repercusiones obviamente negativas que generó dicho anuncio. Dicho sea de paso, el punto 1.4 de los términos y condiciones se hace referencia a que la aplicación utilizará las funciones de geolocalización de los dispositivos móviles para contribuir a investigaciones científicas. Conforme la doctrina de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Autoridad de Aplicación de la Ley 25.326, para que los datos de una persona sean utilizados con esa finalidad, el titular de los datos debe dar un consentimiento informado especial y no uno genérico como este. Como si fuera poco, el ex consejero de la magistratura, Alejandro Fargosi, fue muy claro en señalar en su cuenta oficial de Twitter que dicha aplicación viola directa o indirectamente los derechos reconocidos por la Constitución Nacional en sus artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 23, 32, 33, 38 y seguramente otro más, indica el letrado. También se puede mencionar el Pegasus, un software que será destinado, o que de hecho lo está haciendo, a espiar periodistas independientes, entre otras personas, o la pinchadura de los teléfonos
problemas que ya hemos registrado en Tribuna de Periodistas varios de los que allí ejercemos. Ese engranaje está en marcha, y para que no quede ninguna duda, la muestra de ello es que en abril WhatsApp acusó a Pegasus de más de 700 intentos de hackeo. Es decir, el engranaje está en funcionamiento. Uno de los mayores objetivos será conseguir puntual información sobre los periodistas de investigación o aquellos que realizan análisis que desfavorezcan al gobierno y, de ser posible, conseguir la fuente de información que estos poseen. Ya el sindicalista Hugo Moyano había solicitado en su momento conocer la fuente de información de puntuales periodistas, como Alfredo Leuco, Luis Majul, Gustavo Gravia o Alejandro Fantino. Dicho sea de paso, dudo que sea una casualidad que el presidente Alberto Fernández lo haya llamado a Moyano dirigente sindical ejemplar y lo haya tildado de inmenso. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Pero, ¿qué se puede esperar si mientras Alberto Fernández se encontraba peleando por la primera magistratura no tuvo dudas en amenazar a Joaquín Morales Solá? En vivo. Es algo que necesito constantemente remarcarlo, porque es muy grave y muy importante. Que determinar es la primera pregunta, es si va a gobernar usted o va a gobernar Cristina. Y voy a gobernar yo, Joaquín. Sí, porque sabe que usted va a llegar con el cargo elegido legítima y legalmente. Cuidado con lo que va a decir, pero los se votos, puede arrepentir mañana. Pero los votos lo va a tener. No, los votos los vamos a tener nosotros. ¿Cómo creer que la ciudadanía en general y el periodismo en particular ostenta independencia si el jefe de Estado, mientras ocupando el cargo de jefe de gabinete de Néstor Kirchner, llamaba a los periodistas de Tribuna, entre otros medios, y los amenazaba? Te puedo hacer mierda, solía evocar entonces. ¿Por qué cambiaría ahora encontrarnos al frente de la República? Es muy difícil de conjugar la libertad de la ciudadanía si la Argentina tiene un poder judicial casi sin movimiento y un Congreso que apenas sí funciona, obviamente para tratar lo que le convenga al oficialismo de turno. Pero sobre todo es muy difícil controlar la pérdida de las libertades individuales si el Poder Judicial o gran parte del mismo se encuentra obsecuente y sumiso a las peticiones de quienes hoy se encuentran ejerciendo en Balcarce 50. Para entenderlo es necesario comprender de qué manera está avanzando el gobierno contra el Poder Judicial. Al momento de dar inicio a la liberación de los presos con el pretexto del coronavirus, de un lado y del otro de la grieta comenzó la discusión que parece que aún hoy no tiene fin. Se trata de aquella en la que algunos analizan las responsabilidades conjuntamente entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y aquellos que insisten en la inexistente división de poderes. El debate ostenta una relevancia hiperbólica, siendo que se plantea la falta de un elemento fundamental planteado por la propia Constitución Nacional y que hace la transparencia de la gestión pública. Sin embargo, lo cierto es que la propia historia ha demostrado cómo la justicia se va acomodando a los oficialismos de turno. Ciertamente hay excepciones. Se pueden encontrar magistrados, obviamente, que actúan de forma independiente. No obstante, esta reducida minoría y su plausible actuación poco puede cambiar el perverso sistema de estrecha vinculación entre un gobierno y el Poder Judicial. La realidad es que el Ejecutivo cuenta con muchas facultades hábiles que pueden entorpecer los procesos judiciales, sobre todo en este contexto aquellos que complican al clan Kirchner y compañía, y no han tenido el atisbo de ni siquiera ocultar las intenciones sobrantes. Véase el caso de los testigos protegidos, quienes guardan un temor justificable teniendo en cuenta que se encuentran bajo la protección de Juan Martín Mena, secretario de Justicia de la Nación, camporista y quien responde directamente a la vicepresidenta Cristina Fernández. Dicho sea de paso, no es casual que Víctor Manzanares, Leonardo Fariña y Alejandro Van der Broele, arrepentidos en causas que complican a la hoy presidenta del Senado, hayan salido de ese régimen. ¿No podrían los gobernantes apretarlos para que declaren en forma contraria a lo que venían sosteniendo? Ello es probable y no se escatimarían recursos a la hora de avanzar en la dirección de la impunidad de Cristina. Muestra de ello es el hecho de que la Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Kraus, fundador de Justicia Legítima y defensor del kirchnerismo camporismo, haya desistido de ser querellante en dos causas que complican a la expresidenta y sus hijos. Estas son Otesur y Los Sauces. La Oficina Anticorrupción en sí nunca fue un organismo independiente.
y la pésima gestión de Laura Alonso da cuenta de ello. De hecho, Laura Alonso llegó a confirmar que no investigaba al macrismo para no ser imparcial. Promete en el gobierno. Corre, ¿la oficina anticorrupción se mete, es querellante o no? ¿O las deja pasar? Mira, dos cosas. Nosotros hemos hecho aportes de información en varias causas y dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridona en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno. Y esa me parece que es la decisión que preserva justamente cualquier tipo de sospecha o duda que pueda haber de la actuación que nosotros podamos tener en causas contra los funcionarios del actual gobierno. No obstante, en diciembre, a poco de haber asumido, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que llevaba a ese organismo a ser custodiado por la propia Casa Rosada. Ello no solo le saca un obstáculo judicial de enfrente a la familia Kirchner, sino que le brinda una aún más cercana posibilidad a Cristina de volver a administrar las propiedades y las cuentas bancarias que habían sido intervenidas por el Poder Judicial por los ya demostrados movimientos fraudulentos en perjuicio del contribuyente y el consecuente desvío de fondos de los amigos de la corrupción K. El gobierno de los Fernández resulta poseer un superlativo poder sobre la justicia, y muestra de ello es la intervención del Poder Judicial de Jujuy con la designación de Sergio Marcelo Genefes como presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia. Es el mismo que hoy se encuentra gestionando la libertad de la condenada ex líder de la Tupac Amaru Milagro Sala. También se pueden mencionar las liberaciones de ciertos personajes hartamente cuestionables, luego que la actual fórmula gobernante gane las elecciones pasos, tales como Cristóbal López, Fabián de Sousa, Gerardo Ferreira, Carlos Cortes, Fernando Esteche, César Milani, entre otros. La necesidad de ostentar un control sobre el Poder Judicial la dejó expuesta en su momento el ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco Paco Durañona, al advertir que los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, es decir, militantes kirchneristas, camporistas. Y el 11 de diciembre, el primer día, enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros. ¿Cómo olvidar el cambio de régimen previsional del Poder Judicial que hizo renunciar a decenas de magistrados? Ya se lo ha dicho el diputado nacional Fabio Queclas a Tribuna de Periodistas. Eventualmente, el Ejecutivo va a impulsar una emergencia judicial luego de ese acontecimiento, algo que aún no se dio por el parate que hay en el Poder Judicial. A ese respecto, el ex consejero de la magistratura, Alejandro Fargosi, me dijo en su momento que por un lado no termina con los inconcebibles privilegios de los jueces, empleados, fiscales y otros funcionarios públicos, y por el otro no se dirige a mejorar el Poder Judicial, sino a dominarlo. Más claro, echarle agua. Incluso lo han admitido el propio presidente y la propia vicepresidenta. En el caso de Cristina, supo decirle en el 2017 a su pelotudo favorito, Oscar Parrilli, que hay que salir a apretar jueces. Y bueno, le dije que... ¿Y quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene uno, Casanello se la sacaron, la otra tenía Torres, otra tenía Ercolini, ahora me están haciendo bien el listado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. A los jueces, claro, no... Lo propio manifestó Alberto Fernández al deslizar frases tales como: debemos hacer una revisación profunda del Consejo de la Magistratura, es necesario revisar el criterio de selección de los jueces, o vamos a tener que revisar muchas sentencias que se han dictado en los últimos años, como si el Ejecutivo pudiese tener una pericia sobre la justicia, algo que no debería y sí se da realmente. No cabe duda alguna de que el oficialismo avanza en favor de la impunidad de los mal denominados presos políticos o los perseguidos políticos, tal como le gusta victimizarse a la expresidenta Cristina Fernández. Dicho sea de paso, ¿cómo olvidar cuando Cristina, siendo vicepresidenta electa y a los 8 días de asumir sus funciones, protagonizó un escándalo frente a los jueces del Tribunal Oral Federal número 2? Esa es la férrea muestra del desprecio que ostenta la mandataria al Poder Judicial disidente y no militante. Y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me
interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Permiso, me voy a levantar. He terminado la aclaración. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Por caso, en un artículo publicado en Tribuna de Periodistas el pasado 13 de mayo, se revela que el pasado 5 de mayo, cuando la vicepresidenta fue a visitar a la Quinta de Olivos a su compañero de fórmula, y según el dato brindado por dos fuentes del propio gobierno, le pidió avanzar contra los jueces supremos. Lo que se lee luego es aún más rimbombante, ya que se informa que existe la idea de armar un consejo de asesores el cual recomendará al oficialismo la necesidad de ampliar la Corte, lo que le permitiría obviamente al kirchnerismo alcanzar la posibilidad de una mayoría propia. Asimismo prosigue. Debe mencionarse que el Consejo de Asesores no será nada imparcial. Dos de los nombres que se barajan son los de Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte, y de Carlos Beraldi, es el abogado de Cristina. A esta altura queda evidenciado que el gobierno avanza sobre la justicia y no tendrá reparo alguno de consignar la impunidad, sobre todo la que busca Cristina, no solo para ella, sino que además para sus herederos. Ese fue el pacto que consagraron los Fernández. Cristina le cedió la posibilidad de ocupar el primer lugar a Alberto siempre y cuando este último le ayude a deshacerse de las causas que pesan sobre su espalda y la de sus hijos. En el mientras tanto, el plan de la venganza sigue en pie. Cristina se quiere vengar de Macri y no importa quiénes caigan en el camino, más allá de las causas por espionaje, que habría que ver cómo avanza la justicia en todo este caso, que es muy importante. La expropiación de Vicentín es la muestra férrea de ello. ¿Por qué quedarse con una de las agroexportadoras más importantes del mundo? ¿Será acaso porque se le otorgaron préstamos discrecionales durante la presidencia de Javier González Fraga al frente del Banco Nación? ¿O será que tiene que ver con el hecho de haber sido aportante a la campaña de Mauricio Macri? El argumento que deslizan desde el gobierno refiere a la necesidad de consagrar la llamada soberanía alimentaria. Insisto que se trata de una operación de rescate de una empresa de magnitud en el mercado agrícola, que era una demanda que veníamos recibiendo de muchos sectores santafesinos, una preocupación del gobierno de Santa Fe también, y que me parece favorece a la Argentina en este momento tan singular que nos toca vivir para lograr una soberanía alimentaria que la Argentina necesita. Lo mismo que predicaba en el 2008 el expresidente venezolano Hugo Chávez, y todos sabemos cómo terminó Venezuela. 2 años después, en 2010, comenzó el largo camino de la crisis humanitaria venezolana. La agricultura urbana. Hace poco aprobamos una cantidad importante de recursos para la agricultura urbana. Agricultura, agricultura, agricultura. Rumbo a la total soberanía alimentaria nacional y luego, más allá, Venezuela bien se va a convertir en un país exportador de alimentos, porque tenemos todas las condiciones. Lo que suceda de ahora en adelante es esperado. ¿A qué nivel? Es imposible saberlo. Solo una cosa es segura. Tal cual expresa un viejo refrán del saber popular, la realidad supera la ficción.